medio de toda circunstancia, nuestro corazón te quiere dar gracias. Porque reconocemos, Señor, las bondades que tienes para con nosotros. Reconocemos que incluso, Señor, los momentos difíciles hacen que te amemos más a ti. Que reconozcamos el valor que tú tienes por encima de las cosas que perecen y se van. Tú eres eterno y nuestra alma quiere eternidad. Esta noche, Señor, te rogamos que abras nuestro corazón. Abre nuestros ojos, abre nuestra mente, abre nuestro ser completo. Que podamos ser maravillados, Señor, con lo que dice tu palabra. Que podamos ser tocados por ti. Al punto, Señor, de que tomemos decisiones importantes en nuestra vida. Decisiones para poder cambiar, Señor, nuestro hogar, nuestra vida personal, nuestro trabajo. Esta noche, esta mañana, Señor, pedimos que tú seas, Señor, quien nos guíe. Y que podamos, Señor, ver la necesidad de nuestro corazón. Puede que nuestra vista no la pueda ver, Señor, pero abre nuestros ojos espirituales a ver la necesidad de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestras vidas en personal, Señor. Te damos gracias porque solamente tú haces estas cosas. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy quería compartir con ustedes un tema bastante importante, creo yo. Y antes de entrar al pasaje en particular que vamos a leer, yo soy un amante de la historia, no sé ustedes. Soy una persona que le gusta ver los documentales, le gusta coleccionar libros relacionados con la historia que pudieron haber afectado, por ejemplo, nuestro país, el mundo. Soy un amante de la historia de la Primera, Segunda Guerra Mundial. Me gusta ver siempre programas relacionados con eso. ¿Por qué? Porque tratan de hechos reales que de alguna manera explican las razones por las cuales vivimos el momento que vivimos. En la Biblia también hay libros históricos. Siempre cuando uno conversa con colegas que no creen en Dios, siempre toman la Biblia como una especie de compilado de historias, de fábulas, que tienen un valor didáctico, ¿no? Que hablan de moral, pero ustedes saben, la Biblia habla más de ello. El cristianismo no se basa en presentar una nueva moral. De hecho, la Biblia habla acerca de un evento histórico, un evento traumático, que literalmente dividió la historia del hombre en dos. Y así que creo que será bueno para nosotros ver una historia real. Pero antes de la historia real, vamos a enfocarnos en el libro de Hechos, pero quisiera comentarles que hace poco tiempo nada más estaba leyendo un poco acerca de la Segunda Guerra Mundial. No sé cuántos de ustedes están al tanto de eso, ¿verdad? La razón por la cual tenemos a un país tan poderoso mundialmente hablando como Estados Unidos se debe a las secuelas que dejó la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, hermanos, durante la Segunda Guerra Mundial en particular, estuvo un poco aislado al principio. No quería participar de la guerra. Se oía de las cosas que hacía Hitler, sí, en Europa, pero la mayoría de los estadounidenses no se quería involucrar. Hicieron una especie de referéndum en el que se pudo ver que la población norteamericana no quería que el país se metiera en la guerra. Estamos hablando de Europa y estamos hablando de América. Son continentes completamente distintos. Así que los norteamericanos dijeron, ya que no nos concierne, ni siquiera nos afecta, ¿por qué tendríamos que involucrarnos en la guerra? Vamos a perder vidas de nuestros hijos norteamericanos, vamos a perder recursos económicos, y ustedes saben lo que significa involucrarse en una guerra de tal magnitud. Así que dijeron, no vamos a involucrarnos en ese tipo de conflictos. Hitler es un despiadado y todo lo demás, sí, el único que estaba quedando allá era Inglaterra. No sé si ustedes han escuchado la historia de Winston Churchill, ¿verdad? Un bastión, un hombre que presentó cara ante las amenazas que hacía Hitler. Así que Estados Unidos permaneció en una etapa los historiadores le llaman una etapa de aislamiento. No querían involucrarse en la guerra, para nada, se aislaron. Por eso los historiadores le llaman aislamiento, se aislaron, no querían involucrarse. Se sabía que el único que estaba permaneciendo ahí, porque Hitler había conquistado todo. Disculpen el término, hermano, el infeliz había destruido prácticamente la mayor parte de Europa. Y el único que quedaba pues era Inglaterra, y el único que traía esperanza de que Hitler no hiciera más pues era ese país.
muchos teólogos cristianos sufrieron también. No sé si ustedes supieron de un hombre llamado de Dietrich Bonhoeffer, que era un cristiano, un teólogo, que escribió en contra de Hitler. ¿Qué pasó con él? Por supuesto, lo mandaron a la cárcel, a un campo de concentración, murió por su fe. Muchos teólogos de esa época habían pensado que Hitler era la bestia que se narra en el libro de Apocalipsis. Así que Estados Unidos no se quiso meter hasta que sucedió lo de Pearl Harbor. ¿Qué fue Pearl Harbor? Era una isla que justo estaba entre América y Europa, una isla en medio. Esa isla tenía una base norteamericana y en esa base estaban pues los buques, los acorazados, la gran parte del armamento de Norteamérica, armamento marítimo, su poderío estaba ahí. Un ataque aéreo contra los estadounidenses, así de la nada, los agarraron por sorpresa. Estados Unidos no se quería meter, cierto, pero Japón dijo: vamos a atacar su poder marítimo. ¿Para qué? Para que los norteamericanos no se involucren en nuestra guerra. Japón estaba a favor de Alemania, la Alemania nazi de Hitler. Así que ellos dijeron: vamos a darles un ataque sorpresa y vamos a atacarlos en el corazón, dijeron ellos, y destruyeron los acorazados, los buques, en el que incluían naves. Murieron un montón de personas. Hermano, hay películas, un montón de películas que narran acerca de esa historia terrible. Sangre. ¿Qué dijeron los periódicos norteamericanos en Nueva York? Se escuchó: Hitler trae el terror a América, decían muchos de los periódicos. Y en el periódico, muchos de los periódicos pues mostraban las imágenes de los cuerpos calcinados, despedazados, que quedaron después del ataque de los japoneses. Ustedes sabrán, la noticia llegó a América, y de una nación que estaba aislada de la guerra, se había transformado en un gigante airado. Muchos historiadores decían, Alemania no conocía que en América estaba descansando un gigante dormido. Y América se enojó. Del primer referéndum de los norteamericanos que dijeron no nos metamos en la guerra, el 100% de los norteamericanos estaban airados, estaban enojados y reclamaban venganza. Así que dijeron ya no podían permanecer ajenos a la guerra. La nación en ese momento, por eso se le llama nación, Estados Unidos, no solamente por el nombre, sino que gracias a ese evento en particular, toda la nación se unió. Nunca en la historia se había podido ver de que una nación empleara todos sus recursos, todos los estados, para poder involucrarse en la guerra, pero con las intenciones de ganar. Se invirtieron millones de dólares, hermano. Millones de dólares. Hombres, no solamente hombres, ni bien terminaban la universidad, y eso es lo interesante, jóvenes terminando la universidad nomás ya querían involucrarse en la guerra. Muchos de ellos preocupados porque la gran amenaza de Hitler, obviamente el marketing, la publicidad hizo lo suyo, ¿no? Así que Estados Unidos no tuvo más remedio que involucrarse. Había varios factores que harían que Estados Unidos ganara la guerra, pero uno era principal. ¿Cuál creen ustedes que sea el factor principal para ganar una guerra? Los hombres y las mujeres. Ustedes lean un poco, verán que no solamente los hombres fueron a la guerra, sino que las mujeres fueron como enfermeras. Aquellos que están acostumbrados a ver Netflix, hay una historia se llama Un solo hombre, si no me equivoco. Narra las atrocidades de la guerra, cómo mujeres en pleno campo de batalla traen cuerpos mutilados, unos sin piernas, sin brazos, despedazados por una bomba, y las mujeres ahí chorreando sangre por todo lado. Imagínense. El factor que determinaría la victoria sobre Alemania iban a ser los hombres y mujeres.
Así que la publicidad comenzó a hacer lo suyo y comenzó a pedir la participación de jóvenes. Y los norteamericanos se alistaron. Hermano, bueno, yo no tengo los números, no me tomé la molestia de anotarlos aquí, pero millones, ¿sí?, de naves, de autos, de armamento, de provisiones, de ropa, de víveres. La nación completa se había convertido en toda una industria. Sin embargo, los hombres que habían ido muy entusiasmados. Muchos de ellos nunca habían visto en su vida guerra. Y se dice que el número del ejército de los Estados Unidos era muy superior al de Japón, al de Alemania, pero eran personas con poca experiencia. Me gusta mucho lo que dice un historiador. Dice: la historia nos dice que el entusiasmo de los americanos y su armamento de alta tecnología no bastó para presentarle cara al enemigo. Los primeros norteamericanos que fueron a la guerra recibieron un bautismo de fuego, porque el primer enfrentamiento que tuvo Estados Unidos con la Alemania nazi, los que perdieron fueron los norteamericanos. Así que los norteamericanos, en esa experiencia que ellos habían tenido, se habían dado cuenta que si iban a ir a Alemania, a Europa, a pelear contra Hitler, debían ser personas que realmente debían tener valentía. ¿Quién de ustedes les gustaría mandar a sus hijos a un lugar así? Dígame. Donde ni bien llegabas. Hay una película también, se lo citaría, es muy buena. Se llama Rescatando al Soldado Ryan. Es una historia muy ilustrativa respecto a lo que sufrieron esos hombres. ¿Sí? Puede que los efectos especiales le hagan pensar un poco, pero mírenlo en familia. Es una historia, es una película muy, muy ilustrativa. Yo, como imaginándolo, si yo fuera padre, no me gustaría mandar a mi hijo a ese lugar. ¿A ustedes sí? El día de hoy vamos a hablar de una historia muy semejante. Hubo un contexto en la Biblia que era semejante al que estoy describiendo ahora. Un contexto terrible, igual de adverso. ¿Dónde? En Éfeso. Un contexto bastante complicado y difícil, hermano. Tal vez no por la guerra, sino más bien por el pecado. Éfeso estaba lleno de pecado. Era una batalla formidable la que tenían los hermanos cristianos en Éfeso. Éfeso no era un lugar de vacaciones para los cristianos, hermano. Era uno de los lugares más conflictivos y difíciles para un cristiano queriendo compartir su fe. Claro, en la Biblia se nos cuentan historias, contextos difíciles. Uno era Éfeso, otro también era Corinto. ¿Qué tipo de hombre se necesitaría para predicar el evangelio en un lugar como ese? Así como en la Segunda Guerra Mundial, Éfeso se había convertido en un lugar bastante temerario para los misioneros cristianos de la época del primer siglo. Pero se requería un hombre que fuera lo suficientemente intrépido, un hombre corajudo, un hombre valiente, un hombre de gran estómago para las perversidades que se practicaban en ese lugar y para ir a predicar el evangelio. ¿Quién iría a ese lugar? Alguno dirá, ¿Pablo? Ciertamente Pablo fue uno de ellos. Pero saben, antes de Pablo fue uno. Y probablemente muchos de nosotros no sepamos mucho acerca de él. Pablo no fue el primero en llegar a Éfeso. Pablo tenía asuntos en Corinto todavía. ¿Quién iría a un lugar como ese? Si ustedes se dan cuenta, a mí me causa un poquito de extrañeza, porque los hermanos de la iglesia que habían nacido en Jerusalén y que se estaba extendiendo a Antioquía y así hacia toda Europa, los hermanos le tenían miedo a los lugares gentiles. ¿Por qué? Porque para los judíos, especialmente los cristianos, sabían que los griegos tenían costumbres perversas cuando se trataba de adorar a sus dioses. Y ahora que se habían vuelto cristianos, obviamente, ¿quién querría ir a predicar a un lugar así? Si ustedes no sabían, los gentiles tenían la costumbre de matar, apedrear, linchar a todos aquellos que traían una nueva fe.
Así que ¿quién iría a Éfeso? Todos ponían la esperanza. ¿Quién? Pablo. Pablo era como una especie, no sé, era como el escuadrón especializado, era la SWAT. Y por eso Pablo era requerido en todo lugar, especialmente en Corinto y Éfeso, porque eran los lugares más terribles, hermano. Pero saben, a Éfeso no fue primero Pablo, fue otro. Quiero hablar de un hombre que nos servirá de modelo para reflexionar en lo que Dios busca de ti y de mí en medio de tiempos adversos, porque vivimos en tiempos adversos. Hoy quiero hablar acerca de un hombre del que no se habla mucho en las Escrituras. En realidad fue un personaje importante para la iglesia y se conoce poco de su vida y de su contribución a la vida de los primeros cristianos. Fue un personaje, hermano, de la talla de Pablo y de Pedro. Fue un hombre de alta estima entre las iglesias y su ministerio se puede ver en porciones de las cartas de Pablo y especialmente en el libro de Hechos. El hombre del que hablo es Apolos. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 18, por favor, versículo 24. Hechos, capítulo 18, versículo 24. Recordemos que el libro de Hechos fue escrito por el historiador Lucas, un médico. Lucas, a diferencia de los apóstoles, era una persona que manejaba el lenguaje de un historiador, ¿sí? Lucas era por naturaleza alguien que gustaba de la ciencia, de la investigación, buscaba evidencias. Ustedes sabrán que Lucas, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos fueron escritos respectivamente a un dignatario llamado Teófilo. Así que Lucas aquí no está narrando necesariamente una carta doctrinal, él está narrando cuáles fueron las vivencias de los primeros cristianos, en la época de Pablo en particular. Hechos capítulo 18, versículo 24, ¿lo tenemos? ¿Amén? Quisiera que leamos esto con un registro histórico, porque lo que Lucas va a contar no es un cuento, no es una metáfora, ni siquiera es una parábola. Es un hecho histórico. Dice el versículo 24: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, era judío, pero era natural de Alejandría, varón elocuente. ¿Qué dice? Poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, quienes eran prácticamente diáconos ancianos en la iglesia en Éfeso, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Por favor, si tienen un lápiz, subrayen ahí la palabra el camino, porque Lucas suele utilizar esta palabra el camino al referirse a la vida cristiana, al seguir a Cristo. Versículo 27: y queriendo él pasar a Acaya, Apolos, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hermano, puede que las características de Apolos como ministro de Cristo no sean tan evidentes a simple vista en este pasaje, y es porque es necesario saber el contexto en el que este personaje aparece. Ustedes saben, esto es lo único que se escribe de Apolos en el libro de Hechos, pero hay algunas porciones, evidencias de Apolos en otras cartas. Hoy quiero hablar de Apolos y de las características de este hombre de Dios en tiempos adversos. Espero que tú, cuando veas a Apolos y lo que él hizo, puedas mirarte a ti y puedas ver qué cosa Dios exige en medio de esta etapa que estamos viviendo, una etapa adversa, tanto para padres, tanto para hijos, tanto para trabajadores, para estudiantes. Todo cristiano que se llame como tal sabrá que vivimos en un tiempo en el que la fe cristiana está
bajo ataque. Así que primero quisiera comenzar con el primer punto, obviamente. Y el tema de hoy, por si acaso, es hombres de Dios en tiempos adversos, ¿sí? Mujeres de Dios en tiempos adversos. Y el primer punto es que los hombres de Dios se forjan en medio de la crisis. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, se forjan en tiempos difíciles. ¿Qué era Éfeso para Apolos? ¿Qué era Éfeso para los hermanos de la iglesia en la época de Apolos? Quiero que sepan ustedes, hermano, que Éfeso era un lugar donde el cristianismo era perseguido, no solo por judíos, sino también por gentiles. Si tú vas a analizar, por favor, quisiera que te quedes en el libro de Hechos, capítulo 18, porque vamos a citar mucho de lo que dice el libro de Hechos. El libro de Hechos es el primer registro de la vida de la iglesia. Y tú verás que lo que leemos en el capítulo 18 se entiende mucho mejor cuando lees el capítulo 19. En el capítulo más adelante, 19, cuando llega Pablo, porque después viene Pablo todavía, Pablo tiene que enfrentar a los mismos judíos que Apolos enfrentó. Según sabemos por registros históricos, Éfeso era un lugar de opulencia y desenfreno. Aquí hay un diccionario bíblico, y quiero leerlo, por favor, quisiera que prestes atención. Este diccionario dice de esta forma: Éfeso era un puerto orgulloso, rico y altivo, rival de Alejandría y Antioquía de Siria, construido cerca del santuario de una antigua diosa anatoliana de la fertilidad. Éfeso se convirtió en el centro de un culto oriental. La deidad anatoliana había sido asumida por los griegos bajo el nombre de Artemisa, la Diana de los romanos, representada grotescamente con cabeza torreada y muchos pechos. La diosa y su culto hallaron expresión en el famoso templo servido como la diosa Afrodita de Corinto, con una hueste de sacerdotisas cortesanas. Quiero que te hagas la idea. Tú llegabas a Corinto y encontrabas un gran templo. Yo les invito, esto hay un documental incluso de la Nat Geo Discovery Channel. Se ven los restos de lo que fue un lugar en el que las personas adoraban a esta diosa. Para los romanos, diosa Afrodita; para los efesios y corintios, la diosa Diana. Ella era adorada a través de las relaciones sexuales desenfrenadas. Relaciones sexuales, relaciones homosexuales, relaciones pervertidas. Aquellas personas que adoraban a esta diosa no tenían que hacerlo con una pareja, habían sacerdotisas. Estas mujeres, muchas de ellas muy jóvenes, eran recogidas de varias provincias, las más hermosas, y eran traídas como sacerdotisas para poder satisfacer el deseo cúltico e idolátrico que tenían los efesios. Así que los cristianos, para poder venir a la iglesia, tenían que pasar por ese templo que tenía fachada de burdel, en el que las mujeres se exponían completamente desnudas. Jóvenes cristianos, hermanos cristianos, hermanas cristianas, tanto para hombres y para mujeres, se vendía esta carne a plena vista. Esa era la ciudad de Éfeso. Lucas nos cuenta que Pablo tenía intenciones de arribar a Éfeso, ¿saben? Sin embargo, no pudo quedarse. Si tú retrocedes en Hechos capítulo 18, por favor retrocede a Hechos capítulo 18. El día de hoy lamentamos que de repente el espacio ya no se da, ¿verdad? Porque nos hubiesen ayudado de repente con la multimedia para poder hallar estos pasajes. Hermano, hago un paréntesis, hermano, se está llenando la iglesia, ya no alcanzamos, ¿eh? Pero Lucas nos cuenta que Pablo sí tenía intenciones de llegar a Éfeso. Si tú ves en el capítulo 8, versículo 18, dice así: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, los mismos que le habían instruido a Apolo, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto judío. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Pablo no accedió a quedarse en Éfeso, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó
de Éfeso. Se fue. Quiero que prestes atención al versículo 20. Le rogaban, dice. Los cristianos de Éfeso le rogaban a Pablo que se quedara en Éfeso. ¿Por qué? Porque Éfeso era un infierno, hermano. No fue por miedo ni por cobardía que Pablo se había ido. Aunque sí, debatió con los judíos. Sin embargo, Pablo tenía que pasar las fiestas porque había hecho un voto que él tenía que cumplir. Se nos dice que los efesios le rogaban, hermano, que se quedase. Los efesios requerían urgentemente la administración de un apóstol de la talla de Pablo, debido al contexto adverso que ellos vivían. Los efesios estaban como en la serie del comediante Chespirito, ¿no? Como el Chapulín Colorado. Ellos decían: ahora, ¿quién podrá defendernos? Hermano, yo estoy seguro que en la iglesia de Éfeso habían cristianos, habían pastores. Pablo estaba preocupado específicamente por Éfeso. Ustedes sabrán que ya posterior a la muerte de Pablo, ¿quién se quedó en Éfeso? Timoteo, su discípulo. ¿Quién diría yo al llamado de Éfeso? Hermanos, no subestimen, hermano, por favor, quiero ser enfático en esto. No subestimen el contexto de Éfeso. Ese lugar podía ahuyentar a cualquier misionero. La chusma que vivía allí estaba acostumbrada a la idolatría y a la perversión. La amaban. Era su cultura. Así como los corintios, había una frase muy famosa en esa época que se decía: vamos a corintiar. ¿Qué significa? Practicar perversiones. De la misma talla era Éfeso, y la sociedad estaba acostumbrada a esas cosas. Así como amaban a la diosa, que era el origen de todas sus perversidades, la diosa Artemisa, no más bien conocida como Diana de los Efesios, cuya imagen había sido esculpida de la roca de un meteorito. Se dice que había caído un meteorito y de esa roca habían labrado la estatua, la cara de la diosa Diana. Así que era venerada por los efesios y era considerada el bastión, era el corazón de la idolatría de gran parte de Europa. Aquella persona que se iría a Éfeso se iba a ir al corazón de la bestia.